Bueno, empezamos. Primero presentarme, soy Jorge Monroy, responsable del Departamento Técnico de Politer y de Formación en la empresa Politer. La empresa Politer es líder del sector del suelo radiante, llevamos más de 40 años en este sector, más de 30 años también en fontanería y accesorios. Y actualmente, como os decía, somos una de las empresas líderes del sector del suelo radiante. Hoy lo que vamos a ver son sistemas de suelo radiante para obra nueva, ¿vale? Vamos a empezar viendo un poco las ventajas, un poco por encima, luego lo vamos a ir viendo un poquito más a fondo. Las principales ventajas del suelo radiante serían que es compatible con cualquier fuente de calor, tiene un bajo consumo y un gran confort, una distribución uniforme de la temperatura, no provoca alergias, tiene una gran versatilidad, baja estratificación, un aprovechamiento total de la superficie, no ensucia paredes como otros sistemas y se puede usar como calefacción o refrescamiento. Tiene un montaje muy simple y rápido, no es muy complicado y es de una máxima garantía. Como hablábamos, el suelo radiante es compatible con cualquier fuente de calor, como veis a continuación. Podéis utilizar una caldera de gas, una biomasa, energía solar, una caldera de leña, una caldera de gasóleo, una geotermia y lo más habitual ahora que se usa son las bombas de calor, las aerotermias, ¿vale? Es lo más habitual, ya que son las que mejor rendimiento se está sacando y encima mejores consumos y demás. Como hablábamos, en comparación a un sistema de radiadores, veis que la distribución de la temperatura es mucho más uniforme. Está en toda la parte baja de la estancia, y se distribuye uniformemente por toda la vivienda. En cambio, en un sistema convencional de radiadores, por ejemplo, lo que hacemos es, al final, calentar un aire que va hacia el techo, se queda más tiempo en el techo y encima provoca ese movimiento de aire que vemos a continuación. El aire caliente sube hacia el techo y baja por la parte más alejada del radiador, con lo que provoca esta convección de aire. También el suelo radiante es muy versátil. Me gusta enseñar estas imágenes para que veáis que no solo el suelo radiante se dedica a vivienda. Ahí, por ejemplo, se instaló en la pared, en unas bodegas de Portugal para climatizar esas bodegas, para aclimatarlo. En el parque de bomberos de Navacerrada, en la rampa de la entrada y salida de los camiones, o sea, en la calle, pues esa misma rampa de entrada y salida de los camiones, lo que se hizo es instalar el suelo radiante para que no se congelara esta rampa y salida de entrada y salida de los camiones de bomberos. Y a la derecha, por último, vemos una granja porcina donde dan a luz los lechones que le llaman la cama. Pues ahí es donde instalaríamos el suelo radiante para que esa cama estuviera aclimatada para la nacida del lechón. Luego, como también hemos comentado, tiene una baja estratificación. Como veis en este gráfico, hemos puesto un hangar para que se entienda más claramente, en un hangar que es una estancia muy alta. Al final, donde más calor tenemos en una calefacción tradicional es en el techo. Para tener que tener una temperatura agradable a la altura de la cabeza, necesitamos tener una temperatura muy superior en el techo. Lo que produce es esta estratificación del aire, es lo que provoca que al final el aire caliente se queda en la parte alta y nos cuesta mucho climatizar la parte baja. Con el suelo radiante pasa totalmente lo contrario. Como veis, la parte al final baja es la que más calor tiene y con eso conseguimos que es donde se habita
esté bien aclimatado y no perdamos tanto calor en la parte alta. Como veis, cuanto más alta sean los techos de una vivienda o de un local, más recomendable aún es el suelo radiante. Y luego, como bien hemos dicho, ya esto es más tema de diseño, de colocación de muebles y demás, el suelo radiante te deja toda la estancia, toda la vivienda libre para diseñarla a tu gusto y amueblarla a tu gusto. No tenemos ningún elemento que entorpezca en la vivienda como si bien lo hacen los sistemas de aire acondicionado o los radiadores. Bueno, vamos a empezar a ver los 4 sistemas para obra nueva que tenemos. Deciros que, como veis, los 4 sistemas que tenemos están certificados por ANOR, dando una máxima garantía. Vamos a empezar un poco viendo lo que nos exige la normativa que tienen que cumplir las planchas del suelo radiante, ¿vale? En función del forjado donde van a ser colocadas. Entonces, en la primera situación, como vemos, cuando son forjados sobre local calefactado, deberíamos cumplir con un 0,75, o sea, con la plancha más finita de las nuestras, que es la 2446. Cuando es en un forjado sobre terreno o en local no calefactado, ahí tendríamos que cumplir con un 1,25, que en nuestro caso es con la plancha de 4062, que vamos a ver a continuación. Y con un forjado volado, pues al exterior, ahí tendríamos que cumplir con el 1,50. Que tendríamos que cumplir, como vamos a ver aquí con el primer sistema, con la plancha 48. Este sería el primer sistema de suelo radiante, el clásico de toda la vida. Nosotros lo llamamos lo denominamos de nopas, de tochos. Como veis, es una plancha con un fil adherido, el fil azul de plástico adherido, ¿vale? Va directamente pegado. El material es de EPS grafito, es un nuevo material que nos ha permitido aumentar la resistencia térmica. Entonces, lo que os decía, la normativa nos exige como hemos visto, que para locales forjados sobre locales calefactados tenemos que cumplir el 0,75. En nuestro caso iríamos a la plancha de 2446. Para el 1,25 con la de 40 y para el 1,50 la de 48. El segundo sistema que tenemos sería el sistema grafito termoconformado. Aquí, como vemos, la diferencia es el fil que va encima. Hemos dicho en el anterior, en el plus, que iba adherido a la plancha el fil azul, ¿vale? En este caso no va adherido, ¿vale? Va suelto, va puesto encima del aislamiento. El aislamiento es el mismo, de grafito. Y encima pondríamos este fil termoconformado, que es de gran resistencia, ¿vale? Es bastante más grueso y le da mucha más resistencia. Veis que, como os decía, para cumplir con el 0,75 aquí seguimos yendo con la de 24 y para el 1,25 con la de 40, ¿vale? En este caso, la separación nos la dan los tochos y en las siguientes planchas que vamos a ver lisas, lo vamos a ver que va a serigrafiado con unas líneas. El montaje en este tipo de planchas de tochos, el solapado más bien, veis que es amachambrado. Vemos que en la nopas es el mismo tocho el que casa con la siguiente plancha. Y en el termoconformado vemos que es el mismo fil el que solapa con el siguiente tocho. ¿Para qué se hace esto? Para que el mortero no se cuele entre las planchas y produzca puentes térmicos, ¿vale? Ahora vamos a ver los dos sistemas de planchas lisas que tenemos. Uno es el denominado RIRLAS de autofijación y otro el Alutaker de plancha para fijar con grapas el tubo a la plancha. Vamos a ver primero el sistema RIRLAS.
Y como veis aquí tenemos los mismos espesores en planchas lisas sin los tochos y cumplimos con la misma resistencia térmica como os decía. ¿Vale? O sea que cumpliríamos con el 0,75 para forjados sobre calefactados y con el 1,25 para forjados sobre terreno o no calefactados. Estos tipos de planchas lisas, como veis, vienen enrollados, en cambio los de nopas, de tochos que hemos visto anteriormente, son planchas más pequeñas que hay que ir colocando una por una, ¿vale? Para irlas uniendo. La instalación del tubo al final más o menos es igual en un sistema que en otro. Como veis en el lateral derecho trae un solape autoadhesivo también para evitar lo que decíamos, que se cuele el mortero entre las planchas y evitar esos puentes térmicos. Y en la unión en el frontal, ahí tendríamos que ponerle una cinta de unión, ¿vale? Una cinta de unión para que para que no se cuele el mortero. Eso es muy importante para que no se produzcan estos puentes térmicos. Y luego tendríamos el sistema Alu-Tucker. Como veis, los espesores son los mismos. Este sistema es un film para que sea refractario. Y la característica que tiene es que el tubo va grapado, ¿vale? Ahora vamos a ver con la máquina que se haría, pero como os decía, los espesores son los mismos, el material también es EPS grafito, ¿vale? Y tendríamos los espesores de 24 para cumplir con el 0,75 y de 40 para cumplir con un 1,25. Estas serían las grapas que habría que fijar y esa sería la máquina, ¿vale? Para ir fijando con las grapas el tubo a lo que es la plancha. Ese filding es mucho más resistente para evitar que las grapas se salgan, ¿vale? Para que se quede bien clavado. Y el solapado entre estas placas, como veis, como os indicaba, es el mismo, trae un solapado autoadhesivo, como veis ahí en la unión entre placas, que es lo que impide que se cuele el mortero para así que no se produzcan los llamados puentes térmicos. Y ahora vamos a ver los elementos comunes de nuestros sistemas de obra nueva. Vamos a empezar, bueno, ya hemos visto los elementos base, luego tendríamos la tira perimetral, la hoja de P o barrera de vapor, los aditivos para morteros, la junta de dilatación, los codos guía, el tubo, los equipos de regulación, que en esta webinar no lo vamos a ver, todo lo que es regulación, termostatos, placas, accionamientos, eso lo veremos más a fondo en una webinar más adelante, porque es un tema que me gustaría explicar porque hay muchas dudas de conexiones, de cómo se configura, qué posibilidades tenemos, entonces eso estará en otra webinar, ¿vale? Luego los dos tipos de colectores que tenemos, con que vienen incluidos o pueden venir, y los dos tipos de armarios también que disponemos. Vamos a ver un poco los distintos tipos de tubería. Tenemos de dos tipos, de PEX reticulado y PRT2, o sea, polietileno resistente a la temperatura. La diferencia de estos dos tipos de tubos básicamente es que el PES reticulado, como su nombre indica, tiene que reticularse, necesita un proceso final de reticulación, mientras el PRT2, el polietileno resistente a la temperatura, ya no necesita ese proceso de reticulación y directamente sale fabricado directamente. Con lo cual es la diferencia básica que tienen y por eso los PRT2 de nueva generación son también más económicos. No es porque sean peor tubo, porque como vamos a ver, las temperaturas de trabajo de los dos son de 90 grados, entre menos 20 y 90 grados. Presiones de temperatura aguantan las mismas, con lo cual no hay en esos aspectos no hay ninguna diferencia. Ya os digo que la diferencia es en el proceso de fabricación. Y luego dentro de los PRT2 tendríamos dos tipos.
Tanto como veis, en el normal y en el RIPRAS de autofijación tenemos tanto de 16 como de 15. ¿Qué diferencia hay entre 16 y 15? Básicamente es el espesor de pared. Igual que os he dicho anteriormente con el PEX, en este caso entre el 15 y el 16 aguantan igual desde menos 20 hasta 90 grados los dos de trabajo continuo, y la única pequeña diferencia sería en presión, que prácticamente un ejemplo, más o menos me lo invento, que si a 20 grados de temperatura de trabajo tendría que aguantar 20 bares de presión, el tubo de 16, el tubo de 15 aguanta 19,9. Es decir, prácticamente aguantan lo mismo. La particularidad que tienen nuestros tubos, como veis, es que son de 5 capas, ¿vale? Nos dimos cuenta que en los tubos de 3 capas, cuando la barrera de Evo va por fuera, es la barrera exterior, puede ser atacada por la humedad, por la humedad del mortero, por la abrasión de la obra, ser dañada y no ser efectiva. ¿Qué es lo que hemos hecho? Meterle una capa externa de protección, además con polvo de aluminio, para protegerlo de la abrasión y así conseguir mejorar mucho más esa absorción de oxígeno. A continuación vamos a ver los dos tipos de armarios que tenemos y cómo deben de ser instalados. Primero empezaremos por el modelo DRE, que es el más clásico, el más utilizado. Directamente es para empotrar en pared. Se suele usar cuando no queda visto, cuando va a empotrar en un armario empotrado y va escondido. Por ejemplo, suele ser el que se suele usar. En cambio, luego tenemos el modelo ACT, que la caja sería la misma del DRE, lo que cambiaría sería el marco que lleva, el precerco que lleva con la tapa. ¿Para qué lleva este precerco con esta tapa? Para estas situaciones que va a quedar visto el armario, que quede bien embellecido y no se vean los desperfectos de los remates en la pared. O por ejemplo, como este cerco con la tapa tiene además movimiento en profundidad, es decir, se puede sacar aún más. Imaginémonos que en una obra con paredes de pladur nos han dejado el armario al final más metido que la pared final. Lo que nos sirve este cerco es para sacar a la altura de la pared y que quede bien enrasado y embellecido con la pared final de pladur, ¿vale? Como veis a la derecha, la altura mínima a la que solemos recomendar dejar el armario a suelo terminado es de entre unos 15 a 30 centímetros, ¿vale? Lo primero, para facilitar el trabajo al instalador de suelo radiante, y también para que tenga una buena longitud para dar el radio curva que hace falta a la tubería de suelo radiante. Y aquí vemos los distribuidores de suelo radiante que tenemos. Tenemos dos tipos, FBH y HKV. Como veis, la diferencia es en las tomas hacia los circuitos de suelo radiante. Uno es de latón y otro es de PPSU, ¿vale? Los de latón, particularidad que tienen es que se pueden extraer y montar fuera, ¿vale? Llevan un clip, se saca toda la pieza, se monta fuera y luego directamente se mete y se montaría. Es un poco más sencillo de montar. En cambio, los HKV, como veis, es como toda la vida. Tuerca, bicono y chupete, engancharíamos ahí el tubo, lo apretaríamos y ya está. Como veis en los dos, se puede instalar ya directamente las llaves de corte directas, no van roscadas. Tenemos conjuntas tóricas que van directamente al colector para facilitar el montaje. Luego tenemos, también se puede integrar el decantador de lodos, ya que lo denominamos estrato. A su vez es capturador magnético y llave vaciado y decantador, o sea, y purgador automático.
y también se puede integrar en estos colectores la válvula de presión, una válvula de presión diferencial, como veis. Vamos a ver un poco más en profundidad lo que es el decantador de LO2, el estrato, y sus tres funciones que tiene. Como veis en la imagen de la derecha, lo que hace al final el estrato tiene un cepillo interno, simplificando, es un cepillo interno que lo que produce es que las partículas de lodo choquen contra él, se quedan ahí en el mismo cepillo, y otras, gracias a la circulación, al chocar con el cepillo, la circulación de agua, esto provoca unas turbulencias que facilita que el aire salga hacia arriba, facilitar el purgado de la instalación hacia el purgador automático, y que las partículas más pesadas, gracias a esta turbulencia, caigan y se depositen en el fondo del decantador de lodos. Luego, a su vez, tiene un capturador magnético, un imán, ¿vale? Que lo que hace es esto. Al final, las partículas metálicas que puedan haber en la instalación se queden adheridas a él. Bueno, siguiente elemento sería la hoja de P. La hoja de P es una barrera de vapor y sería necesario siempre cuando fueran forjados en contacto con el terreno o a exterior. Como veis, vienen en rollos, se despliega y luego hay que desdoblarlo porque viene doble, ¿vale? También habría que subirlo un poquito por la pared, unos 5 o 10 centímetros, ¿vale? Para que no subieran las humedades tampoco por las paredes. Y no tendría ninguna otra función, o sea, porque muchas veces nos preguntan que si es aislante. No, es una barrera de vapor, ¿vale? No es de aislamiento. Después tendríamos la tira perimetral, que mucha gente cree que solo sirve como junta de dilatación. No, esa solo es una de sus funciones, como vamos a ver. Se pondría en todo el perímetro de la vivienda y nos hace de junta de dilatación, como bien hemos dicho, de aislamiento del suelo radiante con la pared vertical, y también, si os fijáis, lleva un babero de plástico que, una vez instalada la plancha y el tubo, lo que se haría es sacar este babero por encima, ponerlo por encima de la plancha y del tubo, para que no se colara el mortero entre la plancha y la junta de dilatación y no produjera estos puentes térmicos, como hemos hablado anteriormente en las planchas. Luego tendríamos los codos guía. Que los codos guía igual tienen una función que la gente no sabe, cree que solo es para sacar los tubos bien dirigidos y que no lo machaquemos o lo retorzamos en exceso el tubo al salir del colector. Esa es una de sus funciones, pero la otra también es de protección al tubo. Pensar que en ese colector, en esa pared, luego se va a cerrar esa pared, se va a trabajar sobre esos tubos. Entonces, estos codos guía lo que van a hacer es protegernos el tubo cuando estén trabajando y nos cierren esa pared, ¿vale? Y luego tendríamos los aditivos para mortero. Los aditivos para mortero, en este caso, este que vemos a continuación es el denominado clásico, el de toda la vida, para espesores de mortero por encima de 3,5 centímetros de la generatriz superior del tubo, ¿vale? Esto es importante, que muchas veces se pregunta, siempre se cuentan los centímetros de mortero por encima del tubo. A partir del tubo contaríamos los centímetros de mortero. Nosotros solemos recomendar unos 4,5 centímetros de mortero, entre 4,5 y 5,5, pero solemos recomendar 4,5 de mortero por encima, ¿vale? De la generatriz superior del tubo. Y como veis, ahí tenemos un cálculo de 0,16 kilos por metro cuadrado. Ese cálculo está hecho para 4,5 centímetros de mortero. Si tuviéramos 3,5 centímetros, 4, 5, ahí ya lo que haríamos sería hacer una regla de 3 simple. La dosificación en este aditivo
clásico, por denominarlo así, el PH 2000, es muy sencillita. Yo siempre digo un bote de Coca-Cola, que son 0,33 litros, por cada saco de 35 kilos de cemento. Un bote de Coca-Cola, así no se le olvida a nadie nunca. Luego tendríamos otro aditivo que es para espesores más bajos. Pero luego hay otra variante que siempre me gusta explicar, y es cuando necesitamos por debajo de esos 2,5 centímetros, ya nos tenemos que ir a un autonivelante. Estos autonivelantes que sean adecuados para estos espesores ya vienen aditivados de fábrica. O por ejemplo un hormigón ya viene aditivado de fábrica también. Entonces autonivelantes, hormigones, cualquier mortero que normalmente ya venga hecho de fábrica, que solo haya que hacer la mezcla final, por decirlo así, no habría que añadirle estos aditivos nuestros, sería contraproducente, ¿vale? Entonces, estos aditivos sería solo para cuando se fabrica el mortero en obra, o sea, se le echa la arena del río, el agua, los sacos de cemento y demás. Y aquí vamos a ver un poco, me gusta enseñar, como veis a la izquierda, un poco el montaje de las planchas nopas en este caso. Simplemente como os recomendamos nosotros que se monte para el mayor aprovechamiento de la plancha. Como veis, se coge la estancia en el lado más largo y se empieza siempre de izquierda a derecha. Una vez llegas al final de la habitación se da el corte a la plancha, y con ese resto de plancha continuaríamos otra vez en el lado izquierdo y así sucesivamente. El montaje de la tubería, vamos a ver los distintos tipos de montaje y por qué recomendamos nosotros el montaje en espiral. Aquí vemos el montaje en serpentín doble y en serpentín sencillo, y como vemos al final empezamos por el principio de la habitación con la tubería caliente, y según vamos llegando al final de la habitación la tubería se va a ir enfriando, le va a llegar menos calor, va a haber distinta temperatura. En montaje de espiral partida vemos que es un poco más homogéneo, pero nos pasa lo mismo, pero en el centro de la estancia. En los exteriores está muy bien porque estamos soltando el calor, pero ya cuando llegamos a la mitad del circuito ya empezamos a no tener, a no soltar ya tanto calor, y tendríamos también una diferencia de temperatura. Por eso siempre recomendamos el montaje en espiral. Como vemos aquí, vamos por todo el recinto exterior y nos vamos introduciendo dejando un camino de vuelta para el retorno del circuito, con lo cual vamos soltando todo el calor hacia el centro, y cuando llegamos a la mitad del circuito ya volvemos con el circuito más frío, con lo cual lo que es el reparto del calor está mucho mejor distribuido. Y aquí os quería enseñar un poco al final lo que hemos estado hablando, lo que es un poco la instalación del suelo radiante final. Primero habría que no lo he comentado anteriormente, habría que tener la instalación bien limpia y nivelada, más o menos nivelada. Luego lo que habría que echar es, si hiciera falta, como hemos dicho, sobre forjados volados o sobre terreno, la hoja de P, la cámara de vapor. Instalaríamos a continuación la tira perimetral, empezaríamos a instalar todas las planchas del suelo radiante, empezaríamos a montar la tubería desde el colector. Una vez hemos montado todas las tuberías en el colector, haríamos una prueba de presión. Nosotros siempre recomendamos hacer la prueba de presión durante 48-72 horas a 6 bares de presión. Las primeras 24 horas meteríamos 6 bares de presión, pero las primeras 24 horas siempre nos va a bajar la presión, más o menos siempre baja a unos 5 bares por la dilatación de los tubos. Volveríamos a meter los 6 bares de presión y ya mantendríamos unas 24-48 horas más esa presión de 6 bares. Después de esa prueba de presión se echaría el tipo de mortero que vayamos a echar en la instalación.
se esperaría el tiempo de fraguado que nos indique el fabricante y ya podríamos solar. Vamos a ver un poco el cálculo de la instalación de suelo radiante. Aquí os enseño un apartamento para que veáis las diferencias de montarlo. Me voy a enfocar un poco. Esto sería un apartamento solo calor con caldera de gas, ¿vale? Como veis, hemos podido ir menos en el baño. En el resto de estancias vamos a separación 12 y 18, ¿vale? A una separación más grande. Incluso veis ahí que en la cocina vamos todo a 18, menos el baño que va a 6. Todo lo demás hemos podido ir a 12 y 18. Y en cambio, ahora en un apartamento, el mismo apartamento, pero en frío-calor, veis que ya en el salón, en vez de un circuito, nos han salido dos circuitos porque hemos tenido que reforzar en la zona de la ventana. Ya vamos a separaciones de 12 y 6 en vez de 18 y 12 como íbamos anteriormente. Y como os decía, en el salón es donde más se nota, que veis que hemos tenido que meter al final dos circuitos. Bueno, espero que os haya servido esta webinar que hemos realizado. Indicaros que esta webinar y las siguientes que vayamos haciendo las vamos a subir a YouTube. Ahí tenéis los links, tanto de YouTube, de LinkedIn, donde subimos toda la información de lo que vamos a subir a YouTube, de nuestros productos nuevos, de todo. Ahí, y en el resto de las redes sociales, ahí os dejo los links y nada, a continuación vamos a pasar al apartado de ruegos y preguntas.